Después de analizar el comportamiento de los vectores y las matrices desde el command window, se puede concluir lo siguiente. El command window es realmente útil para hacer operaciones rápidas estilo calculadora o buscar información de las funciones de manera general con el uso del doc o con el uso del help. Resulta que a la hora de realizar nuestros programas principales, pues es necesario tener una fuente que nos permita hacerlo de muy buena manera. Es por ello que nace la importancia del uso del script dentro de MATLAB. Para las nuevas versiones de MATLAB desde el 2016 existe una nueva alternativa que se conoce como LiveScript. Al lado izquierdo podemos observar el script normal y al lado derecho el LiveScript que aparece pues dentro de las nuevas versiones de MATLAB. En el lado izquierdo es la versión inicial que tenemos de nuestro software, al lado derecho es la versión modificada, un poco más interactiva. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? El script es utilizado, por ejemplo, o es la ventana que tiene el lenguaje inicial de MATLAB. El del lado derecho es un poco diferente porque permite hacer, por ejemplo, edición de texto. Es por ello que entonces, dependiendo de lo que se quiera hacer, se recomienda el uso de uno o del otro. Si se quiere extraer directamente desde el código de MATLAB el trabajo correspondiente, recomiendo el LiveScript. Para este caso específico, quiero concentrarme en el uso del script. Resulta que el script, como lenguaje primitivo o digamos como la esencia principal de MATLAB, pues es el que normalmente se utiliza. ¿Por qué? Porque simplemente uno en MATLAB pues lo que realiza es la ejecución de los cálculos correspondientes y a partir de allí pues extraer las figuras o demás valores que se obtengan para un reporte externo en cualquier otro de los software. Entonces, ¿cómo se inicia un programa? Lo primero que yo recomiendo es que se hagan comentarios acerca de los programas. ¿Cómo se hacen comentarios en el script? Con el uso de el signo de porcentaje. Entonces, con el doble signo de porcentaje podemos escribir, por ejemplo, texto en negrita y con un simple valor de signo de porcentaje podemos escribir sin negrita. Entonces estas dos tienen un sentido también si se quisiera extraer un texto desde acá por el lado del publish, pero digamos que como solamente queremos hacer un programa esencial, me voy a basar simplemente en la escritura de mis programas de una manera general. Entonces quiero colocarle como título programa inicial. Luego de ello, ¿cómo se inicia un programa en MATLAB? Con los comandos que me permiten a mí borrar o me permiten liberar el espacio del command window y del workspace. ¿Cuáles son esos comandos? CLC y el clear. Con estos dos yo puedo limpiar el command window y el workspace. Resulta que también hay otro de esos bien importante que me interesa compartirlo y es el close all. El close all es una instrucción de MATLAB que permite borrar como tal todas las figuras que se tengan. ¿Por qué? En este video tutorial lo que vamos a hacer es unas figuras mejoradas en 2 dimensiones para presentar en nuestros trabajos correspondientes. Luego de la descripción inicial y del arranque de nuestros programas, la propuesta es ingresar los valores constantes conocidos, o sea, los datos que se tienen inicialmente para poder ejecutar nuestros programas. Posterior a ello, se propone la ejecución de las operaciones, generación de funciones, ejecución de la lógica de programación. Posterior a ello, se hace la muestra de resultados y finalmente se realizan mejoras si es necesario hacerlo dentro del programa. Para este caso específico, quiero proponerles que hagamos una operación vectorial y a partir de la operación vectorial de una función, obtengamos unos gráficos y miremos cómo podemos mejorarlos y cómo podemos dar visualmente un mejor comportamiento de las gráficas que vienen predefinidas por MATLAB. Para comenzar entonces, vamos a definir primero un valor constante. Yo quiero definir un vector de la variable independiente, en este caso mi variable independiente la voy a llamar x, y quiero definir un vector que vaya entre menos 10 y 10 equiespaciado, 100 posiciones. ¿Cómo lo hago? Con el comando linspace entre menos 10 y 10. De esta manera se me genera el vector de la variable independiente con 100 divisiones entre menos 10 y 10. A partir de ello voy a ejecutar la función que les presento a continuación. Para poder ejecutar esta función y evaluarlo punto a punto, tipo tabulación,
vamos a hacer entonces lo siguiente. Voy a definir la variable de salida, que en este caso la quiero llamar y. Y voy a decir que esta variable y pues va a ser igual a la función que yo quiero. Resulta que como MATLAB trabaja, en este caso específico, solamente números, entonces yo voy a definir la función correspondiente. Entonces voy a decir que es x a la 3. Para poder decir x a la 3 tengo que colocarle el punto elevado. ¿Por qué? Resulta que por operación vectorial yo puedo decir que el producto punto va a realizar que cada valor contenido en x se va a elevar al cubo. Y de esa misma forma lo voy a hacer para los demás términos. Menos 0.1 por x punto elevado al cuadrado más 4x menos 3. De esta manera, al hacer la operación vectorial del producto punto, se obtiene entonces un vector y, que es mi variable dependiente, evaluado a lo largo de todo el vector x. Una de las formas que se tienen, por ejemplo, para mostrar resultados es la generación de una tabla. Pero algo mucho más llamativo para hacer es, por ejemplo, realizar gráficos en 2 dimensiones. ¿Cuál es la instrucción de MATLAB que me permite a mí generar gráficos en 2D? La función se llama el comando plot. Al ingresar en orden en la primera posición dentro del plot la variable independiente, seguido de ello la variable dependiente. De esta manera general yo puedo realizar un gráfico, pero al hacer este gráfico se puede visualizar la necesidad de guardar nuestro programa correspondiente. Para poder guardar nuestro programa correspondiente debemos recordar lo que vimos en tutoriales anteriores para, por ejemplo, definir los vectores. Entonces, de la misma forma como se nombran los vectores en MATLAB, de la misma forma es como se guardan las funciones correspondientes. Al hacer la ejecución de esta ecuación correspondiente, podemos obtener entonces la siguiente figura que nos arroja MATLAB de una manera general. Como podemos observar, el gráfico es interesante, pero estéticamente no dice mucho. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar este tipo de gráficas en MATLAB? Para poderlo hacer, tenemos que tener en cuenta diversas situaciones. Por ejemplo, si yo quisiera colocarle un nombre al eje de las X, lo que yo debo de hacer es ejecutar la función definida por MATLAB que se conoce como el XLabel. El XLabel como tal me indica a mí el nombre que va a tener el eje de las X. Entonces, por ejemplo, en el eje de las X quiero que simplemente se llame X. Para el eje de las Y, pues va el YLabel. El YLabel, y lo quiero colocar simplemente con el nombre de Y. Y ojo, hay que hacer énfasis en esto. Cuando en MATLAB se define texto, a diferencia de los números, es necesario ingresarlo entre comillas sencilla. Entonces, entre comillas sencilla, dentro de una función, yo le estoy indicando a MATLAB que lo que contiene no es un arreglo de números, sino que es un arreglo de letras o son palabras, etc. De esta forma, al correr nuevamente la figura correspondiente, podemos visualizar cómo se ingresó, por ejemplo, en el eje de las X, X, y en el eje de las Y, Y. ¿Cómo podemos mejorar o seguir mejorando este gráfico? Por ejemplo, es posible colocarle un título al gráfico. Entonces, con el comando title, yo le puedo colocar un nombre correspondiente. Por ejemplo, quiero llamarlo gráfica. Al hacerlo, puedo volver a correr nuestro programa y me sale el título. Se pueden notar muchas divisiones en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar las divisiones del eje de las X y del eje de las Y? Para poderlo hacer, debo tener en cuenta una instrucción de MATLAB que tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con los ejes. ¿Cómo se hace? Hay una instrucción predefinida por MATLAB que se conoce como GCA. GCA, al uno llamarlo de MATLAB, quiere decir que va a tener en cuenta lo que pasa con los ejes de nuestro sistema. Entonces, para poder cambiar las divisiones de los ejes en el eje X y en el eje Y, por ejemplo, no quiero sino 4 divisiones por el eje X y 4 divisiones por el eje Y. Entonces, ¿cómo lo hago? Con el comando set y dentro llamando GCA. Al yo decir set GCA, le estoy diciendo a MATLAB que me tome los ejes, o digamos en este caso la parte externa de mi gráfica, y haga lo siguiente:
¿Qué quiero hacer yo con mi parte externa de la gráfica? Yo quiero cambiar la cantidad de divisiones. La cantidad de divisiones en MATLAB se conoce como Xtick o Ytick, dependiendo de cuál se quiera hacer. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle que Xtick, quiero cambiar las divisiones del eje de las X. ¿Cómo las quiero? Pues entonces yo, por ejemplo, quiero decir que arranque en menos 10 y vaya hasta 10, pero yo solamente quiero que entre menos 10 y 10 exista, por ejemplo, 4 divisiones. Y cierro paréntesis. Al hacerlo, por ejemplo, se puede visualizar cómo cambiaron de 6 u 8 divisiones a 4 divisiones, por ejemplo, en el eje de las X. También lo puedo hacer para el eje de las Y. Entonces, si yo copio y pego esta misma instrucción, y le cambio en vez de Xtick, Ytick, y por ejemplo, analizando la gráfica veo que va entre menos 1500 y 1500, entonces le voy a decir que arranque en menos 1500 y vaya hasta 1500 con 4 divisiones. Al hacerlo, se puede observar cómo cambió la figura y ya tengo, por ejemplo, divisiones iguales en el eje de las X y en el eje de las Y. Si se quiere cambiar, por ejemplo, el tipo de línea que tiene el gráfico, por ejemplo, no queremos que sea una línea continua, sino que queremos que sea otro tipo de línea, existen unas instrucciones importantes que se deben agregar dentro de la instrucción plot. Entonces, después de que se define la variable independiente y la variable dependiente, se pueden hacer diversos cambios para la línea correspondiente o la tendencia correspondiente. Después de la Y, yo puedo definir un tipo de línea. Si, por ejemplo, yo quiero que mi línea tenga algún tipo de marcador, y si yo quiero que mi línea tenga, por ejemplo, algún tipo de color. Entonces, para hacerlo, como yo ya voy a definir es una característica de la línea, debo de hacerlo entre comillas sencillas. Entonces, al hacerlo de esta forma, con la doble comilla, acá internamente voy a hacer la definición de lo que quiero con respecto a la línea. Entonces, en la primera posición, mi recomendación es que se defina el tipo de línea. Existe tipo de línea sólida, punteada, intermitente o intermitente con puntos. En este caso, yo quiero una línea intermitente. Luego de que defino el tipo de línea, voy a definir si quiero algún tipo de marcador. Por ejemplo, yo quiero que tenga algunos marcadores a lo largo de su trayectoria. Puedo tener, por ejemplo, marcadores de punto, marcadores circulares, marcadores de estrella, marcadores de cruz, marcadores de X, cuadrados o hexágonos. Por ejemplo, yo quiero un marcador circular y quiero que la línea como tal no sea azul, sino que sea negra. ¿Qué otro tipo de colores definidos vienen por MATLAB? Por ejemplo, viene el color amarillo, viene el color rosa, viene el color azul claro, viene el color rojo, viene el color verde, viene el color azul oscuro, viene el color blanco y viene el color negro. En este caso, el negro se define con la letra K. Entonces, de esta forma, yo le estoy diciendo a MATLAB que quiero que me haga una gráfica con línea punteada, que tenga marcadores circulares y de color negro. Al hacerlo, pues se puede observar cómo la gráfica cambia. En este caso se ven pues muchos puntos porque la cantidad de divisiones que tiene la variable independiente pues son 100. Entonces acá tendremos 100 marcadores, por eso se ve de esta forma. ¿Cómo puedo mejorar esto para que se vea mejor? Por ejemplo, cambiándole la cantidad de divisiones al line space inicial, es decir, a mi variable independiente. Entonces yo no quiero que tenga 100, sino que tenga, por ejemplo, simplemente 50 divisiones. Al hacerlo pues se ve un poquitico mejor. Entonces acá vemos la línea punteada y el marcador circular. Resulta que también podemos empezar a jugar con diversas situaciones. Por ejemplo, yo quiero que la línea sea un poco más gruesa. Entonces, para poder hacer que mi línea sea más gruesa, con el comando line width lo puedo hacer. Yo le puedo decir a MATLAB que el ancho de línea sea un poco mayor. Por ejemplo, yo quiero que el ancho de línea sea, por ejemplo, de 2. Al hacerlo, se puede observar cómo cambió el ancho de las líneas. Ahora, por ejemplo, yo quiero cambiar mi marcador. Yo quiero que mi marcador sea un poco más pequeño. ¿Cómo lo hago? Entonces le digo a MATLAB marker size o tamaño del marcador y quiero que el tamaño del marcador sea, por ejemplo, de 4. Al hacerlo, el tamaño del marcador cambió. Luego, si se quisiera cambiar, por ejemplo, la parte exterior de mi marcador, que en este caso, como lo vemos, es negro, por efectos de esta K definida para la línea, se puede realizar de la siguiente forma. Al escribir en MATLAB la instrucción marker edge color,
le estamos indicando a MATLAB que queremos cambiar la parte exterior de nuestro marcador a otro color. Por ejemplo, podemos decir que sea de un color azul. Al hacerlo podemos observar cómo cambia nuestro marcador de color. Resulta que también podemos rellenar el marcador correspondiente, es decir, toda esa parte interior que tiene nuestro marcador le podemos ingresar un color nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, con definirle a MATLAB la instrucción marker face color lo podemos hacer. Entonces yo quiero rellenar la parte interior de mi marcador, por ejemplo, de un tono rojo. Al hacerlo, se puede observar cómo los punticos ya tienen un centro rojo. Como se realizó para las características de la línea, es posible también cambiar las características de los ejes, por ejemplo, del eje de las X, del eje de las Y o del título. ¿A qué me refiero con esto? Es posible cambiarle el tipo de letra, el tamaño, etcétera, a nuestros ejes, a nuestros títulos de una manera muy sencilla. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para cambiar el tipo de letra? Para hacerlo podemos utilizar el comando fontName o la instrucción fontName a MATLAB y podemos escribir el tipo de letra que queremos. Por ejemplo, yo quiero que el eje de las X tenga un tipo de letra Times New Roman. Al hacerlo, entonces se puede visualizar cómo el eje de las X cambió de tipografía. También es factible cambiarle el tamaño a nuestros ejes, a nuestro título. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con dar la instrucción a MATLAB de font size es posible lograrlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el eje de las X tenga un tamaño de 14. Al hacerlo, se puede observar cómo el tamaño del eje cambió considerablemente con respecto a lo que se tenía. También, si yo quisiera que mi eje de las X tenga, por ejemplo, negrita, ¿cómo lo hago? Con el comando font weight lo puedo hacer dándole la instrucción bold. Al hacerlo podemos observar cómo el eje de las X ya cambió de manera considerable. De esta misma forma se puede hacer si se quisiera cambiar, por ejemplo, las características del eje de las Y o del título correspondiente. Podemos utilizar el mismo formato, simplemente copiamos y pegamos todas estas instrucciones de la misma manera y en el mismo orden. La podemos pegar en el eje de las Y y en el título, y de esta forma podemos visualizar cómo cambia considerablemente nuestra gráfica correspondiente. También es factible hacer cambios con respecto al tipo de letra de las divisiones de nuestros ejes utilizando las instrucciones que acabamos de observar.